Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno tener a todos aquí y una vez más vamos a retomar donde lo dejamos en el capítulo 2 de Gálatas. Ahora estamos revisando el libro de Gálatas, esta pequeña carta del apóstol Pablo escrita para aclarar que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nunca pierdan de vista el hecho de que fue escrita para congregaciones gentiles y, por lo tanto, es tan apropiada hoy como lo fue entonces. De nuevo, me gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y supongo que no lo he mencionado en un tiempo, pero como agradecemos sus cartas, sus comentarios, su ayuda financiera. Pero también quiero incluir ahora que si nunca has escrito o nunca te has puesto en contacto con nosotros y te gustaría recibir nuestro boletín trimestral, hemos comenzado a publicarlo. Nada grande y nada tremendo, pero tenemos 1 o 2 artículos sobre profecía y respondemos un par de preguntas y luego generalmente anunciamos nuestros próximos seminarios y demás. Así que si no estás en nuestra lista de correo y te gustaría recibir un boletín, mándanos una nota o llámanos y danos tu nombre y dirección. No lo usamos como un medio para pedir fondos ni nada por el estilo. Así que no te preocupes por recibir mucha propaganda pidiendo tu dinero, pero nos gusta hacerles saber dónde estamos en ciertos momentos y qué estamos haciendo. Además, todos los programas pasados que están viendo en la pantalla los tenemos disponibles en video, en audio, así como ahora en formato impreso. Y Jerry simplemente sigue transcribiéndolos. Y como él dijo, ya sabes, hace años, realmente no sabía dónde estaban todos los libros de la Biblia. Pero ahora sí. Y ha estado haciendo un trabajo fantástico transcribiendo para nosotros. Está bien, ahora volvamos justo a donde lo dejamos al final de nuestro último programa y eso fue en el capítulo 2 de Gálatas y acabamos de terminar nuestros comentarios sobre el versículo 5. Ahora, recuerden el contexto. La iglesia en Antioquía, que está en Siria, se ha vuelto predominantemente gentil, donde Pablo y Bernabé han estado trabajando, así como saliendo de Antioquía hacia el mundo gentil de Asia Menor y Grecia, y en todas partes a donde van sus pequeñas congregaciones están siendo constantemente sometidas a los judaizantes que están tratando de hacer que regresen a la ley y están afirmando que los conversos de Pablo no pueden ser salvos a menos que cumplan con la ley de Moisés, practiquen la circuncisión y demás. Así que finalmente, después de muchos años, esto llega a un punto crítico y Pablo y Bernabé, por la propia dirección del Señor, su propia revelación, los envía a Jerusalén para confrontar a Pedro y por supuesto a la jerarquía allí en Jerusalén. Y así es como Pablo está repasando en el capítulo 2 de Gálatas. Ahora vamos a tomar solo un momento aquí en Gálatas y luego vamos a volver y retomar el relato de Lucas sobre esta misma reunión, regresando a Hechos 15. Pero primero, una vez más, Gálatas capítulo 2, comenzando en el versículo 6. Ahora acabamos de terminar el versículo 5. Ahora en el versículo 6, pero de aquellos que parecían ser algo. Ahora, léelo con atención. ¿Qué te dice eso? Estos que parecían ser algo. ¿Qué implica eso? Oye, no son lo que pensaban que eran. Ahora, no estoy siendo irrespetuoso con Pedro y los 11, de ninguna manera. Voy a estar tan ansioso por ver a Pedro, a Santiago, a Juan y al resto de ellos como cualquier otra persona, pero en toda la economía de las cosas aquí han estado promoviendo a Cristo como el Mesías de Israel y su venida como rey y su reino, pero Israel lo está rechazando. Bueno, eso no fue culpa de Pedro. Él había hecho todo lo que pudo. Él predicó con todo su corazón a lo largo de esos primeros capítulos de Hechos, pero Israel lo rechazó. No podían creer.
que algo bueno saliera de Nazaret. Bueno, en los propósitos divinos de Dios. Entonces, a medida que Israel seguía deslizándose y deslizándose y deslizándose en la incredulidad, naturalmente, Pedro y los 11 y estos líderes judíos de Jerusalén estaban perdiendo su influencia porque todo el sistema estaba, como he dicho tan a menudo, cayendo por las grietas, pero Dios no va a quedar fuera de esto. Entonces, mientras Israel se desliza y está en incredulidad, rechazando todo esto, ¿a qué pueblo se ha vuelto Dios ahora? Bueno, los gentiles. Y así, mientras los judíos están cayendo, los gentiles están surgiendo. Y esto, por supuesto, es el ministerio de Pablo. Y así, en el versículo 6, entonces aquellos que parecían ser algo tenían que ser los 12 y los ancianos de la congregación en Jerusalén, pero ya no tenían el poder legítimamente. Como Dios se lo había confiado, ya no lo tenían. Déjame mostrarte de qué estoy hablando. Regresemos al libro de los Hechos. No iba a hacer esto, cariño, pero volvamos hasta el capítulo. Sí, Hechos capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y de nuevo, presta atención, cada palabra de esto. Aquí estamos. Subamos al versículo 32. Y por supuesto lo mismo que ocurrió en el capítulo 2, donde comenzaron a tener todas las cosas en común y vivían de lo que yo llamo la caja común. Está bien, ahora todavía está operando en el capítulo 4, que probablemente es un año o dos después, y la multitud de los que creyeron, es decir, de estos judíos ahora en Jerusalén, todos los que creyeron eran de un mismo corazón, una misma alma. Ninguno de ellos decía que alguna de las cosas que poseía era suya, pero tenían todas las cosas en común. En otras palabras, tomaron toda su riqueza, lo que tuvieran, y lo trajeron a una caja común. Y con gran poder dieron a los apóstoles que tenían fuerza. No te lo pierdas. Con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia estaba sobre todos ellos. Tampoco había ninguno. ¿Había alguno entre ellos que careciera de algo? Ahora quieres recordar, hay miles. ¿Qué tenías? 3,000 en el día de Pentecostés. Otros desde entonces. Ahora hay miles de estos creyentes judíos que están viviendo de esa caja común. Y me imagino que era una suma bastante grande de dinero. ¿Está bien? Versículo 34. Tampoco había ninguno que careciera, porque todos los que eran poseedores de tierras o casas las vendieron y trajeron los precios de las cosas que se vendieron y pusieron el dinero. Los precios pusieron el dinero a los pies de ¿quién? El apóstol, porque ellos estaban en control, eran el liderazgo. Está bien. Y así en el versículo 35, los pusieron a los pies de los apóstoles, y se hizo una distribución a cada hombre de todos estos miles de judíos ahora, que habían venido de cada nación bajo el cielo, y que ahora estaban quedándose en Jerusalén, esperando al rey, que pensaban que seguramente vendría en cualquier momento. Versículo 36. Y José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, U-O. El mismo Bernabé, eso ahora está en Gálatas 2, se ha unido a Pablo, y así. Los apóstoles, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que se interpreta como el hijo de la consolación, un levita, y del país o de la isla de Chipre, teniendo tierras en Chipre, por supuesto, las vendió y trajo el dinero y lo puso ¿dónde? A los pies de los apóstoles. Incluso Bernabé ve a ese buen hombre que probablemente estaba ascendiendo en el liderazgo. Él también puso cada centavo de lo que había obtenido por la venta de su propiedad a los pies de los apóstoles. Ellos estaban en control, eran el liderazgo. Está bien, ahora son los mismos apóstoles que regresan a Gálatas 2, son los mismos apóstoles que Pablo por inspiración. Esto no es solo Pablo vengándose de ellos.
Este es Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo y se dice por nuestros propósitos. Ahora, aquellos que parecían ser algo ya no tenían ese tipo de autoridad que tenían en los primeros años. Se estaba escapando. Y lo que fueran, ahora entre paréntesis B, lo que fueran, no me importa. Dios no acepta a la persona de ningún hombre. Así que en el análisis final, desde la perspectiva de Dios, Pedro no era más grande que nadie más, ¿ves? Y Pablo siempre dice, soy el menor, está bien, porque aquellos que parecían ser algo, ahora cada vez que veas que la Escritura repite algo en un corto periodo, ¿qué te he dicho? Siempre énfasis. Él está enfatizando que estos hombres ya tienen que hacer esto, tenían a preeminencia del trato de Dios con la raza humana que habían disfrutado en el ministerio terrenal y en los primeros días de los hechos. ¿Se estaba escapando? Está bien, así que aquellos que parecen ser algo en la conferencia no me añadieron nada. ¿Por qué? Porque no tenían comprensión de estas revelaciones que el apóstol Pablo había estado recibiendo del Señor ascendido. Conocían a Jesús en la carne. Conocían a Jesús esos 40 días en los hechos después de su resurrección, por supuesto, pero no sabían nada del Señor ascendido. Y aquí es donde Pablo ha recibido todo lo suyo del Señor ascendido en gloria. Está bien, ahora un verso más y tenemos que volver a Hechos 15. Pero por el contrario, o por otro lado, cuando ellos, los 12 en particular, vieron que el evangelio de la incircuncisión, ahora mira esto, cuando el evangelio de la incircuncisión, ahora, ¿cuál es la palabra sinónima de incircuncisión? Bueno, el gentil, ponlo ahí, ¿no estarás destruyendo la escritura? Así que cuando se me confió el evangelio del gentil, así, ¿a quién se le confió el evangelio del judío? A circuncisión. Pedro, ahora ya lo sabes. Lo vimos hace 4 programas. Jesús eligió a los 12 y les ordenó que no fueran a un gentil, sino que fueran solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los 12 eran apóstoles. ¿De qué pueblo? Israel. ¿Sabes? He dicho desde que empecé a enseñar, no puedes mostrarme un solo registro de las Escrituras. Ahora, no voy a basarme en leyendas ni nada por el estilo, pero no puedes mostrarme en las Escrituras que estos 12 hombres alguna vez tuvieron un ministerio entre los gentiles. Ahora, no voy a quitar el hecho de que pueden haber visitado. Sabemos que Pedro subió a Antioquía, pero en realidad, tener un ministerio entre los gentiles, no hay una sola palabra de registro en este libro. Eran los apóstoles, Israel, y ellos entendieron eso. Mucha gente hoy no lo hace, pero esos 12 hombres sí. Y así ahora Pablo dice que ellos están comenzando a entender, ven eso, así como se le dio el evangelio para el gentil, fue del mismo Dios y con el mismo tipo de autoridad con la que habían recibido el evangelio de la circuncisión o el judío, que era por supuesto lo que hemos visto tan a menudo, el evangelio del reino. Está bien, ahora volvamos a Hechos capítulo 15 por un momento. Y como mencionamos, en un programa anterior ves que Hechos 15 es el relato de Lucas y Gálatas, por supuesto, es el relato de Pablo en primera persona. Pero ahora mira lo que Lucas escribe en Hechos 15. Ya hemos visto algunos de los primeros versículos del capítulo. Vamos a saltar al versículo 5, el que vimos, creo, en la primera media hora de esta tarde. Hechos 15, versículo 5. Pero en medio de toda esta disputa sobre si los gentiles debían ser circuncidados y cumplir con la ley, se levantaron ciertos de la secta de los fariseos que creían, diciendo que era necesario circuncidarlos y ordenarles que guardaran la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Ahora el versículo 7, y cuando hubo en pasado mucha
disputa. Ahora, no sé cuánto tiempo duró esto. Y con nuevo, sin falta de respeto hacia nuestro pueblo judío, ¿alguna vez has visto a 2 o 3 judíos meterse en una discusión? Te diré una cosa, es interesante. Sé que nos ha pasado en el hotel en Jerusalén y aunque no pudimos entender una palabra de lo que decían, sé que el pelo habría volado porque realmente pueden ser muy intensos. Y apuesto a que sí lo hicieron aquí. Hubo mucha disputa y estaban ocultando lo que creían. ¿Está bien? Ahora sigue leyendo. Y cuando hubo mucha disputa, Pedro se levantó. Ahora, me gusta hacer un énfasis en las palabras. Si se levantó, ¿dónde debió haber estado? Asientos. Ahora, en medio de toda esta disputa, tengo que pensar que estos judíos no estaban simplemente sentados en una sala de conferencias, estaban de pie, estaban cara a cara, y estaban dándolo todo con uñas y dientes. Y Pablo, recuerdas que en Gálatas dijo que no cedería ni por un minuto. Y de repente Pedro, que había estado allí despreocupado, simplemente absorbiéndolo todo y sin estar muy interesado, finalmente el Espíritu Santo lo empuja y le dice, Pedro, levántate. Vamos, ahora habla más fuerte. Y así fue como sucedió. Pedro se levantó y dijo, hombres, hermanos, ahora recuerda, Pedro sigue siendo el apóstol principal. Y cuando Pedro habló, ¿cuál era el viejo comercial? ¿Escucharon? Está bien. Y así Pedro se levantó y dijo, hombres y hermanos, sabemos cómo eso, hace un buen tiempo, Dios eligió entre nosotros que los gentiles por mi boca oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. ¿A qué se refiere? Capítulo 10 de los Hechos, la casa de Cornelio. Y todos ustedes recuerdan ese relato, cómo Pedro y otros 6 creyentes judíos subieron a esa casa gentil del oficial romano, el centurión, Cornelio, y mientras Pedro ni siquiera había terminado de predicar, ni había dicho una palabra sobre arrepentirse y ser bautizados, ¿qué pasó? Oh, el Espíritu Santo descendió y les indicó. Esos 7 judíos, que estos gentiles se habían convertido en creyentes, sin una invitación, sin caminar por el pasillo, sin arrepentirse, sin bautizarse, de repente Pedro se detuvo en seco. Y aquí estos hombres están evidenciando su salvación por fe y solo por fe. Aún no era el Evangelio de Pablo, solo que Jesús era el Cristo, pero ellos lo habían creído y el Espíritu Santo vino sobre esos gentiles evidenciado con lenguas, lo cual era una manifestación de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos y Pedro tuvo que detenerse. Él estaba atónito. Oye, ¿este no es el orden correcto? Esto no es como se supone que debe ser. Dios mío, debería haber podido decir, bueno, te has arrepentido, tengo que poder bautizarte. Y entonces el Espíritu Santo vendría, pero nada de eso sucedió. Y mientras él aún estaba predicando, tú lo mirabas con una especie de mirada en blanco. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Regresemos al capítulo 10 de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 43. El libro de los Hechos es una parte del Nuevo Testamento que narra la historia de Pedro está en la casa de Cornelio. Y no sabemos cuántos gentiles, cuántos romanos estaban allí. Era un hogar, así que no podría haber tenido tantos. Probablemente era su familia inmediata y tal vez algunos de sus oficiales romanos más cercanos, o qué, no lo sé. Pero de todos modos, Pedro ahora ha estado predicando y no ha dicho una palabra sobre la obra de la cruz para la salvación por su sangre derramada, como lo habría hecho Pablo. Pero todo lo que Pedro puede repetir es que este Jesús de Nazaret, que se había aparecido a la nación de Israel, había sido crucificado, asesinado, pero había resucitado de entre los muertos y estaba vivo. Está bien, ahora, versículo 43 del capítulo 10 de Hechos, y a él Pedro le dice, todos los profetas dan testimonio, en otras palabras, se profetizó a lo largo de las Escrituras que a través de su hombre ve, no a través de su obra de la cruz. Eso es lo que siempre tengo que señalar. Pedro hasta ahora no conoce el Evangelio de Pablo, pero Pedro sí sabe eso.
El nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, era el vehículo para la salvación. Y así dice que a través de su nombre, todo aquel que cree en él recibirá remisión de pecados. No ha dicho una palabra sobre arrepentirse. No ha dicho una palabra sobre el bautismo, pero mira lo que pasó. Y mientras Pedro aún hablaba, mira, las escrituras son tan descriptivas. Aquí él todavía le está predicando. Y mientras él aún estaba predicando, he aquí, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra, porque se habían convertido en creyentes. Mira, eso es todo lo que habían creído, lo que Pedro estaba diciendo. Y luego, versículo 45, ellos de la circuncisión. Ahora tienes que ir al capítulo 11 para descubrir que había 6 judíos que fueron con Pedro. Así que los 7 judíos, ellos de la circuncisión que creyeron, estaban asombrados. Ahora, sabes, cuando enseñamos esto en los Hechos, hice hincapié en esa palabra. Oye, si los gentiles han sido salvos durante los últimos 6, 7, 8 años, ¿por qué asombrarse? Pero no lo han sido. Esta es la primera instancia, y era un hecho asombroso que los gentiles pudieran ser salvos sin adherirse al ritual del judaísmo y al proselitismo y todo lo demás. Pero no, aquí están. Ellos creen que el Espíritu Santo manifestó su fe y entonces Pedro tuvo que apresurarse y tratar de poner el caballo de nuevo frente al carro, ¿sabes? ¿Y qué es lo que dice? Oh, tenemos que bautizarlos. Bueno, eso también suena familiar, ¿verdad? Y así él dice, ¿puede algún hombre prohibir el agua? ¿Acaso estos no deberían ser bautizados quienes han recibido el Espíritu Santo? Ahora volvamos. Tenemos que comparar las escrituras con las escrituras. No sabrás a qué me refiero. Regresa al capítulo 2. También estoy haciendo esto al revés. Espero que funcione. Ahora regresa a Hechos capítulo 2, versículo 38. Y es obvio lo que dice. Quiero decir, no tienes que ser un teólogo. Cualquiera puede entender lo que dice este versículo. Dice, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso? La remisión, los pecados. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso? El don del Espíritu Santo. Ahora, no tienes que ser un profesor de seminario para entender eso. Ese era el criterio. Debían arrepentirse, debían ser bautizados, es decir, en agua, recibirían el perdón de los pecados y luego el Espíritu Santo vendría sobre ellos. El cuarto paso, ahora regresa al capítulo 10 y ve cómo eso ha sido totalmente revertido cuando entras en la economía gentil. Ahora recuerda, este es solo el primer paso para abrir la puerta a los gentiles. Versículo 44 de nuevo del capítulo 10. Repetición, lo sé, pero es la única manera en que la gente aprende. Mientras Pedro aún ni hablaba, mira, y como dije hace un momento, no ha dicho ni una palabra sobre el arrepentimiento, no ha dicho ni una palabra sobre el bautismo, y mientras hablaba simplemente sobre quién era Jesús, qué le había pasado, cómo había resucitado de entre los muertos. Ellos lo creyeron y el Espíritu Santo vino sobre ellos como evidencia de su fe sin bautismo. Mira, sin arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Ellos creyeron, y ese es el Evangelio de Pablo, pero esto es solo el comienzo. Y así ahora regresa a Hechos capítulo 15, y esto es a lo que Pedro se está refiriendo. Puede que tengamos que apresurarnos, no sé cuánto tiempo nos queda, pero de todos modos volvamos a Hechos capítulo 15. Y ahora Pedro se levantó y dijo, hace un buen tiempo, quiero decir, en el versículo 7, ¿hace cuánto tiempo? 12 años, según mi cálculo. Han transcurrido 12 años. Ahora, normalmente pensarías que cuando Pedro y esos 6 judíos vieron lo que podría suceder, si simplemente hubieras acercado a los gentiles con el Evangelio, ellos habrían salido por todo el imperio romano, pero no lo hicieron. ¿A dónde fueron? De regreso a Jerusalén. Y cuando llegaron allí, los llamaron a cuentas por ir a los gentiles. De verdad, los llamaron a cuentas. Entraste a casa de hombres incircuncisos. Pedro, ¿sabes? Mejor que eso.
Y luego Pedro tuvo que calmarlos, ¿sabes? Y dijo, bueno, ahora espera un momento. Dios nos mostró que Él estaba en eso. Pero luego todos se olvidaron de eso. Durante 12 años no hubo otra mención de estos gentiles en la casa de Cornelio siendo salvos hasta ahora. Ahora, sabes, aquí es donde me gusta la obra soberana de un Dios soberano. Sostengo que sí, Dios quería la casa de Cornelio, absolutamente, pero ¿cuál era el propósito más grande? Para defender a Pablo en este consejo en Jerusalén, si Pedro no hubiera recordado lo que sucedió en la casa de Cornelio, nunca habrían dejado que Pablo regresara a Antioquía con la libertad de predicar su evangelio, lo habrían perseguido, como de hecho lo hicieron de todos modos, pero lo habrían atormentado en cada paso del camino. Pero no lo hicieron porque Pedro se dio cuenta, oye, hace 12 años Dios me mostró que podía salvar a los gentiles sin pasar por todo lo que nosotros exigimos. Ahora míralo de nuevo en el texto, versículo 7 de Hechos 15. Hombres y hermanos, saben que hace un buen tiempo y en ese intervalo no se ha dicho ni una palabra a los gentiles. Dios eligió entre nosotros, es decir, el mismo Pedro, que los gentiles por mi boca deberían escuchar la palabra del Evangelio y creer. ¿Ves? No. Dice que se arrepientan y sean bautizados. Dice que deberían creer. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a Pedro para mostrarle que Dios lo había hecho, purificando sus corazones por la fe. Ahora bien, dice Pedro, al recordar, al darme cuenta de lo que Dios trató de mostrarme, ahora, por lo tanto, ¿por qué tentar o poner a prueba a Dios para imponer un yugo sobre el cuello de los discípulos o de los creyentes? A estos seguidores en Antioquía, ¿con quién estamos tratando? ¿Por qué poner un yugo sobre esas personas que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Esa era la ley, era una carga. ¿Ves? Y luego en el versículo 11, Pedro dice, Pablo tiene razón. Creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos así como ellos ahora. Toda la multitud, por supuesto, en el versículo 12 guardó silencio. Ahora voy a hacer un comentario. Al volver a Gálatas, regresemos a Gálatas. Solo nos queda un minuto. Estoy seguro de que Pedro olvidó el 90% de lo que dijo en ese versículo en los años venideros, porque aún no podía aceptar el hecho de que el Evangelio de Pablo había superado su posición. Por eso escribe en su pequeña epístola de Duns Pedro que, así como nuestro amado hermano Pablo ha escrito en todas sus epístolas, en las que hay algunas cosas que difícil de entender. Está bien, así que ahora solo nos quedan unos segundos y ahora llegamos al versículo 9. 15 segundos. Voy a leerlo rápido. Me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de compañerismo, que nosotros debíamos ir a los gentiles, y ellos, Pedro, Santiago y Juan, irían a los judíos. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 160, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.